En esta hora, en el conocer de Dios, en esta serie especial, el tema a tratar, diga conmigo, Dios es uno y nosotros uno en Él. Ya tiene su Biblia ahí abierta, Deuteronomio 6:4. Dice el versículo así, léalo, se lo digo en voz alta. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y dice el versículo 5, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Qué más dice? Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como los frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa, en tus puertas. Versículo 4, una vez más. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Aquí no quiero cambiarle mucho. Y no tampoco voy a decir, oye, casa de oración. Di, oye y di tu nombre. Oye. En este capítulo del 6, Moisés muestra una urgencia importante hacia el pueblo de Dios, para que sean guardados los mandamientos, para que conozcamos sus estatutos y al mismo tiempo los practiquemos de tal manera que el mandamiento y los estatutos y los decretos de Dios de verdad esté Dios obrando y el temor de Dios esté ahí. Esto es lo que Moisés estaba siendo como instrumento en Dios para que el pueblo, confrontado a través de su palabra, recibiera esto. Y fuera así que el temor de Jehová, como lo dice Proverbios 1:7, el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Pero ¿de verdad conocemos quién es Dios? También en este capítulo 6 están las bases, las columnas, los pilares fundamentales de lo que es de verdad conocer a Dios. La doctrina de Dios, no de los hombres. Porque quiero decirle que muchas veces, como ejemplo, el hombre ha atravesado esta línea en su caminar con Dios y diciendo que conoce a Dios y que Dios es el único Dios verdadero, cambian esto por su propia voluntad, por su propio fundamento, por su propia doctrina. He aquí que entonces hay infinidad de cristianos de diferentes denominaciones tal vez, pero Dios muestra el fundamento de la doctrina que es ¿de quién? De Dios, solamente. Y la manera efectiva, eficaz en la que Dios nos está mostrando esto, porque habla también a nosotros, el antiguo Israel, el pueblo de Dios de aquel tiempo, la iglesia de Dios, no hay mucha diferencia en lo que hoy en nuestros días existe. Porque el pueblo de Dios estaba bajo esclavitud, ¿sí o no? ¿Cómo estaba nuestra vida antes? De igual manera, esclavos éramos del pecado. Así respectivamente la obra de Dios que en el pueblo de Dios se manifestó para aquel tiempo, así como Moisés declaraba y explicaba esta manera en que tenía que el pueblo conocer de Dios y saber que Él es Dios, el mismo Señor Jesucristo lo manifiesta de una manera exclusiva, porque la obra que Dios hace es solo de Él. Y diga conmigo, es solo Dios. El Señor Jesús, siendo el Hijo de Dios y entregándose a sí mismo por nosotros, y si quiere ir conmigo por favor ahí a Marcos 12, entre estos dos libros, entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, vamos a estar un poquito, el capítulo 12, versículo 28. El Señor Jesús mismo habló firmemente al pueblo, porque había ahí escribas que escuchando disputaban entre ellos. Decían, no, ¿qué está hablando? Ellos conocían la ley, conocían todo lo que Dios había establecido desde el principio. Pero el Señor Jesús reafirma a aquel escriba que cuando le vuelve a preguntar, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? El versículo 29 del capítulo 12 de Marcos dice, Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel,
el Señor nuestro Dios, el Señor, uno es. Y hablar aquí del oye Israel, en esta primera parte, cuando usted escucha esta palabra dentro de las Escrituras, ¿qué significa? Decir, oye. Cuando alguien le dice, oye, y no saben su nombre, ¿usted qué hace? Pone atención, ¿verdad? También la manera de esta expresión, decir, oye, muestra la autoridad de Dios, diciendo, escúchame claramente. Porque el Señor nuestro Dios quiere decir que dentro de nuestra vida, cada uno de nosotros se está estableciendo las bases sólidas y al mismo tiempo la firmeza de lo que hemos creído, nuestra fe. ¿Y en quién hemos creído? En Dios. ¿Está firme eso en nuestro corazón? El Señor Jesús, cuando se lo reafirmó a estos escribas en ese lugar, y les vuelve a decir en el versículo 30 del capítulo 12 de Marcos, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el primero y grande mandamiento. Fíjese que uno de los escribas ahí reconoció, verdaderamente, dices verdad, no valga la redundancia, estás hablándome la verdad. Y el Señor Jesús le dijo, te estás acercando al reino de los cielos. Más adelante en los versículos. Hoy tenemos el privilegio que no nos estamos acercando más al reino de Dios, hermano. Cuando Dios nos dice, yo soy tu Dios, y nosotros, Señor, aquí estamos y en ti confiamos, nos tomó como sí, a sí mismos, nos abrazó. Y Moisés, siendo guiado por Dios, estableciendo estas bases que le mencionaba de fe, nos vuelve a mencionar también por qué el pueblo de Israel tenía que entender que solamente hay un Dios. Y si vemos un poquito y leemos, se lo voy a dejar de tarea, lea el capítulo completo de Deuteronomio. No es que no se daban cuenta, pero tenían que conocer. Era obvio que Dios tenía que mostrarse a ellos para que ellos reconocieran que hay un solo Dios. Rescató al pueblo de Dios con milagros, con proezas, con maravillas, con brazo extendido. ¿Cómo lo sacó de esclavitud? ¿Cómo lo sacó? ¿Cómo es que tenían que ser establecidas también estas bases sólidas de fe? Usted puede decir, hermano, estoy bien, de acuerdo, el pueblo de Dios estaba siendo enseñado por Él. Y está enseñándonos hoy lo que aquel pueblo, cuando fue rescatado de esclavitud, mostrarles que había un solo Dios, era porque iban a entrar a una tierra nueva, a una tierra prometida. ¿Y qué había en aquel lugar? Había otros pueblos, ¿cierto? Y dentro de la historia, los que están estudiando en el instituto ven qué pueblos había en aquel lugar. ¿Y esos pueblos tenían un solo Dios? No, había muchos dioses. Las bases estaban siendo establecidas para que el pueblo de Dios que estaba siendo enseñado y preparado pudiese estar siendo prevenido también para enfrentar las circunstancias mientras era librado de la esclavitud, mientras era librado del pecado como ahora nosotros. El entrar a una tierra prometida nos permitía encontrar con aquellos que adoran a otros dioses. Y Dios dijo, yo soy tu Dios. ¿Y cuál es el primer mandamiento? Dijo ahí el Señor Jesús. Al Señor, tu Dios, adorarás. ¿Hay otro Dios? ¿Usted está de acuerdo conmigo? Sí. Puede ser que esté de acuerdo, pero tal vez también sea obvio que no sea Dios el único en nuestra vida. Porque al decirnos el Señor, oye, oh Israel, Dios nos permite entender también que el escuchar, que el poner atención, llamando a Moisés al pueblo a entender y a enseñarles esto, para que conozcamos sus estatutos. ¿Cuántos se pueden saber o ya se saben de memoria los 10 mandamientos? La mayoría, yo creo. Pero muchas veces no los practicamos, no los vivimos. Los podemos recitar, pero no están siendo la base de nuestra vida. Sí nos previene el Señor. ¿Y qué tanto estamos poniendo atención para ser libres
verdaderamente de lo que viene, porque Dios, le mencioné, que el pueblo de Dios estaba siendo preparado por lo que iba a enfrentar. Y tú y yo cada día enfrentamos circunstancias donde nos damos cuenta si verdaderamente es Dios el único en nuestra vida. ¿Estás preparado para lo que viene? Si hemos sido libres, ¿estás seguro mientras estás caminando con Dios saber quién es tu Dios? Porque Dios es uno. Y al decir que Dios es uno, ¿habrá otros dioses? No. Definitivamente no. Pero el hombre sí ha creado muchas cosas que ponen a Dios en segundo lugar, pero su Dios es más importante. Y la palabra de Dios lo menciona claramente. Y vamos a entrar un poquito más a esto. Dios es uno, el Señor uno es. Quiero decirte que esta frase, hermano, hermana, mientras estaba investigando y conociendo a través del tiempo algunas experiencias, hemos visto que, por ejemplo, los judíos, hasta en la actualidad, este texto que usted y yo leímos, del versículo 4 al versículo 9 de Deuteronomio, es una base firme para ellos. Ellos la repiten por una costumbre, por una tradición, 2 veces al día. La quieren identificar y la testifican, que la gente sí se da cuenta que, oh, mira. Pero Dios le manifiesta al pueblo que no significa algo solamente que ves, como se nos ha dicho muchas veces. Aquí nos vemos muy bien, somos cristianos, somos pueblo de Dios, pero ¿cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu vida? Somos enseñados por Dios porque el significado de esta vida que continúa y que de repente no nos asalte la sorpresa de decir, oh, yo no sabía, no. Sabemos y Dios nos permite conocer más para que con lo que venga tú estés entendido porque sabes cuál es tu respuesta. El pueblo de Dios recitaba, y los judíos hasta hoy, continuando esa antigua protesta, porque en la actualidad, si hablamos de muchos dioses, hay una palabra muy particular que se llama así, politeísmo. Poli, muchos, teos, Dios, que estos adoran a muchos dioses. El politeísmo nos lleva a entender que ese sistema religioso que adoptan las personas tienen como consecuencia, sí, adorar a muchos dioses, pero distorsionan la verdad de Dios. Se dice que está ahí Dios, pero la adoración no es a Dios. El dogma de una verdad que para ellos dicen, no es que es Dios. Y resulta que con la experiencia y el testimonio es algo diferente. He ahí que Dios nos muestra en este momento que siendo enseñados por Él, estemos siendo prevenidos de lo que nosotros mismos pensamos. Y esta ordenanza de oye, oh Israel, oye, Héctor, oye, cualquiera de nosotros, en su nombre especial, es de ver si nosotros de verdad estamos escuchando la voz de Dios o son otras voces. Si nosotros estamos viviendo conforme a la voluntad de Dios o conforme a otras cosas que no son Dios. Obediencia es lo que Moisés llamó al pueblo de Israel porque le dijo, estos estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en tus oídos, les dice, apréndelos, guárdalos y ponlos por obra. El conocer la palabra de Dios en esa palabra hebrea de decir, oye, es que el escuchar te convierta de verdad en una confesión desde lo profundo de tu corazón, no nada más de tus labios, una realidad. ¿Es Dios el Todopoderoso? ¿Es Dios el Sanador? Como hace un momento orábamos. ¿Es el Dios en el que confiamos, el único Dios verdadero? ¿De qué nos sirve recitarlo muchas veces y no está haciendo esa obra en nuestras vidas? ¿De qué me sirve? Y le puedo decir esto como un testimonio personal. Desde niño y al final de los servicios en la iglesia que yo asistía, sabía el Salmo 23, que ha sido de gran bendición lo que hemos escuchado a través de esta serie, ¿verdad? Las 2 últimas semanas con nuestro hermano Guillermo. Saber que Él es nuestro pastor y nosotros lo recitábamos de memoria. Es más, cuando terminaba el servicio,
Ya para salir, no nada más nos decían, bueno, que les vaya bien, Dios les bendiga, todos de pie y vamos a recitar el Salmo 23. Se convirtió en una costumbre. Pero ¿de qué nos sirve repetirlo si no lo vivimos? Aun cuando atravesamos circunstancias que nos está enseñando ese salmo. Conocemos el escuchar de Dios. Los que anotan, yo se lo leo, Deuteronomio 11, 13 al 21, porque el versículo 22, un poquito me voy a adelantar, dice ahí que si guardamos cuidadosamente la palabra de Dios, sus mandamientos que prescribo y los cumplimos, y si amares a Jehová vuestro Dios, andando en todos sus caminos y siguiéndole a Él, dice el versículo 26, he aquí yo pongo de vosotros la bendición y la maldición. Delante de ti y de mí está la bendición y la maldición si nosotros le seguimos a Él. Si nosotros caminamos conforme a su voluntad. Deuteronomio 11:27 dice, la bendición es que si oyereis hoy los mandamientos, ¿de quién? De Jehová nuestro Dios, yo os prescribo hoy, dice, bendición. ¿Y la maldición? ¿Qué dice el versículo 28? Si no oyeres los mandamientos de Jehová vuestro Dios y os apartaréis del camino que yo os ordeno hoy, para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. Quiero decirte que a veces creemos en otras cosas, pero no las conocemos profundamente. Al conocer de Dios, por tanto, estas palabras deben estar en nuestro corazón. Estas palabras deben de estar en nuestra alma. Estas palabras deben de ser la señal constante, continua en nuestra vida. Y no solamente para que nos vean, mira, yo soy cristiano, no. Porque el reflejo de su amor nos permite ver la misericordia de Dios y tener el amor los unos por los otros. Y saber que a ese mismo momento estamos siendo obedientes a Dios. Entendidos para que la palabra que nos ha enseñado hoy sea de verdad la presentación, la tarjeta de presentación y no decirte, mira, esta es mi tarjeta, mira quién soy yo. No, para que la obra de Dios se vea y no vean a quién, a mí, sino vean a quién, a ti, sino vean a quién, a Dios solamente. Esta unidad, esta bendición de parte de nuestro Dios nos muestra que solo Dios, porque así como el pecado entró a este mundo por uno solo, también por uno ha venido la bendición, ha venido la salvación. Y el Señor Jesucristo lo ha establecido así porque en el amplio sentido de la palabra, tú y yo nos convertimos uno en Él. Uno en Él. Qué grande amor y misericordia. Cuando lo pienso así, hermano, tan sencillo, digo, Señor, pero es grande lo profundo que tú me muestras al saber que tú me amas. Me consideras tu hijo, soy tu pueblo y me estás alertando por lo que viene. Porque conocer aún más la profundidad de nuestro Dios, hermanos, nos muestra que Él, de verdad en la importancia que es Él, desde el Antiguo Testamento hasta lo que el Señor Jesucristo manifestó y lo hizo y lo hace hoy, en esa bienaventuranza de que aún cuando no estuvimos ahí, bienaventurado aquel que no vio pero creyó, creemos. Qué seguridad tan grande. Pero luego viene la controversia, porque la palabra de Dios también dice, ¿y los demonios también creen? ¿Sí o no? Y tiemblan, porque también ellos reconocen que hay un Dios. Pero tenemos que entrar más profundo, hermanos, porque el convertirnos en Él, como en el principio en Génesis 2:24, cuando del hombre sale la ayuda idónea, que es la mujer, dijo Dios, ¿y serán qué? Una sola carne. Ya no serán dos, sino solo uno. Llamó el Señor Jesús a este gran mandamiento que mantenerse en esta confesión de fe, de seguridad. Tú y yo tenemos ese fundamento, una redención maravillosa. Di conmigo, hay un solo Dios que crea las cosas y me ha redimido. Él es el único. La intención de las palabras, hermanos, a dar esta afirmación como tú y yo, nos damos cuenta que viene otra palabra que es monoteísmo.
de verdad, solo creemos en un solo Dios, mono uno, teos Dios, solo un Dios. La intención de esta afirmación es que ese Dios poderoso, esta manera en que la palabra de Dios mismo lo traduce, Jehová nuestro Dios, Jehová únicamente, es ahí la manifestación de que nosotros como cristianos, de verdad, siendo el reflejo del amor del Señor y que creemos en Él, y que no creemos en muchos dioses, vamos a mostrar también la palabra de Dios una y otra vez, proclamando a voces y aún sin que lo escuches, Jehová uno es y no hay otro. Al hablar de palabra uno, vamos a profundizar, nos muestra este pasaje tan sencillo, hermanos, la unidad, el vínculo perfecto que somos en Dios como sus hijos. Y no la confusión que a veces hay, quiero hacer alguna expresión importante aquí, un detalle muy especial. Por ejemplo, usted ve al grupo de servidores, al grupo de alabanza, a las panderistas, ¿se ven uniformes? ¿Se ven en la misma unidad? ¿Sí? ¿Por qué? Pues a las panderistas hoy las vio de blanco con sus listones de colores, allá los sugieres, usted los ve con su traje y su color que los distingue, aquí al grupo de alabanza. Pero si esa unidad se ve solamente por fuera, ¿estará también adentro? Debe de ser, ¿no? Bueno, aquí ya me están diciendo sí. Sí. Como cristianos, dentro de nosotros decimos que somos sus hijos y aquí nos vemos muy bien. ¿Somos verdaderamente cristianos? ¿Hay unidad con el Padre? ¿Por qué le digo esto? Porque a veces podemos vernos muy bien, uniformados y todo. Pero luego entra la confusión porque a eso le consideran unidad y eso no es unidad. Todos pueden ser iguales, del mismo color, pero dentro del corazón todos somos diferentes. Ninguno es igual. Y en eso Dios manifiesta una unidad, porque a ti y a mí, entonces nos muestra cómo podemos ser uno en Él. Ahí vamos a entrar un poco más para entenderlo. ¿Usted cree en Dios? ¿Usted cree acerca de la obra de Dios? Jehová es nuestro Dios. Y todos decimos amén. ¿El Dios que amamos y servimos, por el que somos, nos protege? Aunque somos diferentes. ¿Es manifiesto su amor, su misericordia al decir tú y yo firmemente, hoy Señor, tan sencillo, la unidad que somos en ti, es Jehová el que me ha creado y hoy me da la enseñanza para ser perfecto en Él? Porque la perfección sí existe y la perfección es madurez, crecimiento. Mientras aprendemos, valoramos, entendemos y crecemos. De otra manera nos quedaríamos chiquitos, enanos. También al decir único y unidad, es que si Él vive, tú y yo vivimos. Y esta vida, aquí en este lugar, mientras somos peregrinos, pasajeros, nada me puede separar del amor de Dios. Y la palabra de Dios me lo confirma. Si voy hasta lo más alto del cielo, a la profundidad del mar, hasta lo más profundo de la tierra, ahí está Dios. Y el único Dios verdadero nos permite también darnos cuenta que Él es el único y exclusivo. Él es la verdad, Él es la vida, Él es suficiente. Y a ti y a mí el Señor nos hace y nos quiere hacer libres de verdad de la idolatría. Bueno, usted puede entender esto conmigo, porque si somos en esa perfección, creciendo en el Señor, en la unidad, la verdad de que mantenernos como creyentes y libres, es que de verdad Dios nos permita adorarle solo a Él y entender cada día más cómo a Él le agrada. Y la palabra de Dios me lo reafirma: dichoso eres, dichosa, bienaventurado, porque si Él es tu único Dios, entonces por encima de todas las cosas, mi confianza está en Él, mi seguridad está en Él, vivo porque Él vive, ya no vivo yo, Cristo vive en mí, Él es en mi vida todo. Y si muero también, Él lo es todo, porque en Él soy. Al decir te amo, Señor,
Cambia por completo lo único que puede hacer más en nuestra vida, morir a nosotros mismos y sea Él. ¿Cuántos han recibido la bienaventuranza de nuestro Dios? Toda buena dádiva, dice Santiago 1:17, todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. ¿Qué me dice esto? Si de Él vienen todas las cosas, y Él es perfecto, Él es el alto y sublime, Él es la luz, es la vida, ¿Él cambia? Nunca cambia. ¿Él varía en sus opiniones? No. ¿Y por qué nosotros sí? Ay, jala, ya me estoy metiendo en otro terreno, ¿verdad? Aún dentro de las tradiciones que le mencionaba hace un momento que el judío lleva aún hasta nuestros días, hoy a cabo, como una tradición, decir, Jehová nuestro Dios, uno es. Aún atacaban en aquel tiempo a los cristianos y hasta la fecha algunos de ellos dicen que esas sectas, que algunos sí están llevando otras sectas, están negando de verdad la unidad en Dios. Lo único que es Dios. Y en Dios está el Espíritu Santo. Y en Dios está la salvación maravillosa a través de su Hijo. Y ellos tres son uno. Sin meternos en argumentos de teología, porque incluso se mencionaba en la clase de ayer para los del instituto, muchos teólogos, algunos siguen argumentando, bueno, es que se hizo, no se hizo, empezó en este tiempo, se dio o no se dio. La palabra de Dios viene y dice, yo soy. Y aquí el por qué nuestro Dios, al desenvolverse en esta manera, en las varias menciones, como aquel pueblo de Israel, el único Dios, hoy tenemos esa gracia y ese amor tan grande a través de lo que Cristo hizo en la cruz, hermano. Se entregó a sí mismo. Lo hemos escuchado muchas veces. Mostró su salvación. Nos ha limpiado, nos ha sanado y Él no ha variado. Ha mostrado su benevolencia y Él hace patente, yo soy tu Dios. Mira a quién adoras. Mira a quién sirves. Mateo 28:19 les dijo el Señor Jesús a aquella multitud, diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas estas cosas que os he mandado, versículo 20 del capítulo 28 de Mateo. Y aquí yo estoy con vosotros. ¿Cuánto? Dígalo fuerte. Todos los días. Todos los días hasta el fin del mundo. Y aún así les dijo cuando Él ascendió, y no os dejaré huérfanos, sino estará con ustedes el Espíritu Santo, el Consolador, que los enseñará, que los guiará a toda obra que es para Dios, para gloria de Dios. Y me lo sé de memoria, pero ¿lo vivo? Dios es uno en mi ser. ¿Por qué le mencioné antes que es importante resaltar esto y saber esto, hermano? Porque si Dios, siendo uno solo, y el tiempo de los primeros cristianos basándose en este texto, en la frase de Jehová uno es, aún así hay muchos que nos acusan de ser politeístas. Y a lo mejor puedan tener razón, porque luego dicen, ¿y eso qué es cristiano? ¿Quién sabe a qué Dios sirva? El testimonio, la obra, lo que se ve, que desafortunadamente, bueno, así por fuera pues sí se ve, pero no, su corazón es noble. ¿Quién lo sabe, hermano? ¿Quién sabe todas las cosas? Solo Dios. Pero en ese amor también nos muestra que no es para criticar, no lo estoy diciendo para criticar o para acusar. ¿Quién es el único justo juez? Dios. Él es el que nos enseña y aún así nosotros podemos decir, Señor, ten misericordia. Porque el que habita en medio de nosotros, que es uno, nos permite también que si nosotros no nos damos cuenta, estamos negando la proclamación perfecta de nuestro Dios, no importa en la circunstancia o como estés en este día, pero la forma de negar el fundamento de Dios es lo que por el contrario nos impide reconocer quién es Dios.
La palabra de Dios lo avala firmemente. Él ha venido a proclamar su gloria, su deidad, y no para decirnos, mira, para que veas quién soy. Él no necesita nada, no necesita hacer eso. El ser uno en Dios nos invita también a que esa unidad es tan perfecta que siendo el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo en uno y tú y yo uno en Él, nos demos cuenta que lo único, y hemos cantado, que necesito hoy es estar ante tus pies, Señor. ¿Qué cantas? ¿Qué lees? ¿De qué estás lleno? Jeremías 2:13 les dice, 2 males ha hecho mi pueblo. 2 males. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Cuando no estamos en Dios, hermano, cuando nos olvidamos de Dios y no lo reconocemos, diciendo que somos sus hijos, el único hacedor y salvador en nuestras vidas, lo hacemos insuficiente. Y eso es imposible, porque Dios es suficiente. Dios lo es todo. Si esto que en ocasiones nos damos cuenta, esa insuficiencia, se convierta entonces en algo que sea suficiente, que queremos decir que es Dios, pero no es Dios. Queremos llamarle a las cosas, bueno, es que si Dios proveerá, Dios hará, pero no, Dios no estaba ahí, Dios no quería eso para ti. Es necesario que nos demos cuenta cuán insuficientes somos y cuán suficiente es Él, si Él es el todo en nuestra vida. Más de ti, menos de mí, Señor. Porque lo único importante, vuelvo a repetir, es la existencia que es de Dios y siempre ha sido. Nosotros siempre somos los que, y déjeme decirle que a veces el ateo no se da cuenta, pero es que no conoce a Dios. Ateo es aquel que no cree en Dios. Pero cuando luego habla de creer en algo, le dije, bueno, es que el ateo no cree en nada, ¿verdad? Y resulta que sí cree en algo. Entonces debes de reconocer que hay un Dios. No lo conoces. La existencia de Dios mismo ha sido lo que manifestó su palabra en el Salmo 92. Antes que fuesen los montes, antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo desde el siglo y hasta el siglo, dice su palabra, tú eres Dios. ¿A cuántos de ustedes les han preguntado, ¿quién hizo a Dios? Para que sea el único. Tu hijo o tu hija tal vez, no sé, a lo mejor te ha preguntado. Los niños cuando preguntan a veces son honestos, ¿verdad? ¿Quién es Dios? ¿Cuál es la respuesta que le puedes dar? La respuesta clara, eficaz, aún para un niño. Simple y sencillamente es decirles, nunca fue necesario hacer a Dios porque Él es y ha sido siempre. Él existe en diferentes maneras, en cada uno de nosotros. Hablando con una persona que es armenio y él decidió salirse de sus costumbres, de su religión, porque dijo, no, eso no funciona. Platicando con él y participándole la palabra, al punto que llegó él conmigo, mira, te acepto todo lo que me dices. Sí sé que existe algo supremo, pero para mí no lo sé. Sí sé que existe algo, pero ¿cómo puede ser manifiesta más la obra de Dios? Respira profundo conmigo. ¿Respiras por tus propias fuerzas? Dios nos deja respirar, tan solo eso. Porque ¿qué pasaría si dejases de respirar? Bueno, ya se murió ya. No. Simple y sencillamente le plació a Dios. Y dijo, vámonos. ¿Y a dónde nos vamos? ¿A dónde se va a ir? Porque hay una vida eterna, ¿verdad? Una muerte eterna también. El hacedor de todas las cosas nos muestra esta eternidad y sostiene en sí mismo esto, el sentido de que Dios no tiene la posibilidad de existir. Él existe. Él es. Así no, pues nosotros no tenemos esa posibilidad, ¿verdad? Pero sí vamos a vivir para siempre.
Nosotros no somos como Dios, porque nosotros sí va a ser necesario que envejezcamos, aunque nos sintábamos jóvenes de 1,99 años, ¿verdad? Porque parte de nuestra naturaleza actual nos permite tener un cambio, sí, pero dentro de nosotros es un cambio de vida, de seguridad, de comunión, de conocer esa vida del Espíritu. Y no es comercial, pero si usted no viene el miércoles, venga, hermano. Su hermano John Salcido está llevando la serie acerca del Espíritu de Dios. Que vaya, que hay que aprender. Y qué bueno que todos estuviéramos aquí los miércoles. Si no puede venir por otra razón que no sea que le dio flojera, ahí están los CDs. O métase a la internet. ¿Por qué? Porque si no conocemos de Dios, jamás nos vamos a dar cuenta cuánto su mano de amor y de misericordia ha estado con nosotros, hermano. Y decimos que somos cristianos. Y la existencia de Dios mismo es una verdad básica, importante. Porque en todo sentido común es cierto, algo hay superior. Ha tomado control de situaciones donde tú te metiste y aún así tiene misericordia y te guarda, te enseña. Pero si no aprendemos, también nos habla. Y qué bueno que como nuestro Padre, nuestro Dios, nos educa, nos enseña. De repente se abrieron tus ojos, Señor, es que tanto tiempo que estoy escuchando tu palabra y yo no había entendido esto. Porque tú eres amor. Esa presentación de Dios, aquellos que creen en muchos dioses, un ejemplo muy importante y que a veces es clásico mencionar, pero es importante saberlo hacer. Pablo se enfrentó a un grupo de atenienses, ahí en Grecia. Y si usted es estudiante de la palabra de Dios, ¿ellos tenían uno o muchos dioses? Muchos. Eran politeístas, ¿verdad? Tenían su confianza ahorrando a dioses creados por los hombres. Las diferentes religiones, incluso hoy en día, muestran la diferencia de saber a quién adoran, a quién sirven, a quién buscan, si a Dios o al hombre. ¿A quién sirven? ¿A Dios o al hombre? ¿A quién sirve usted, hermano? ¿De verdad? Si necesitamos saber algo, es que la vida y el aliento que tú y yo necesitamos es que Dios esté en nosotros y sea con nosotros. Por eso Pablo les explicó a ellos de este Dios. Porque aún ellos, sin darse cuenta, lo habían puesto ahí en un anuncio. Mientras él hablaba en la plaza, les empezó a decir, tienen que reconocer al único Dios. Es más, ustedes lo escribieron ahí, al Dios no conocido. De ese quiero hablarles. ¿Al Dios qué? Que no conocían. Y que tenemos que conocerle aún más, para saber que si Él es el todo, el único. Él empezó a mostrar esa necesidad importante de la vida y el aliento que son todas las cosas, Dios en nosotros. Y si quiere usted anotar la cita, se encuentra en Hechos 17, del 23 al 25, de una manera ahí. Como ese pensamiento, para que tú y yo, así como en la antigüedad observamos esto, el pensamiento en nosotros mismos, conozcamos al único Dios verdadero. Y los sacrificios que estás haciendo, tal vez diciendo que es para Dios, a lo mejor están siendo para otras cosas, menos a Dios. Mantener en esa oportunidad. ¿Sabe lo que hace el hombre? ¿Cómo es que el hombre en su naturaleza quiere mantener a un ídolo? Constantemente está trabajando para que esté vivo, para que esté funcionando, para que se crea en él. ¿Dios tiene que hacer eso? Muchos andan haciendo propagandas incluso para las iglesias. Y si Dios no está ahí, el Dios no conocido, el único Dios verdadero, me permite expresar hoy la verdad de la palabra de Dios. Y lo cantamos, hermano. Vaya conmigo a Isaías, por favor. 40:28, el tiempo transcurre muy rápido. Qué bárbaro. Pensamos que vamos a terminar, no voy ni a la cuarta parte. ¿Ya lo tiene? Isaías 40:28. ¿No has sabido? ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová,
el cual creó los confines de la tierra, no desfallece ni se fatiga con cansancio y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Las muchos se fatigan, se cansan, los jóvenes flaquean y caen. ¿Y qué dice el versículo 31? Pero que los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Se levantarán como alas, como las águilas correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. El Padre tiene vida en sí mismo. Y la vida que se atraviesa en medio de todas las cosas nos permite reconocer que la gloria y la honra le pertenecen solo a Él y nadie más que Él. Su entendimiento, cantamos, no hay quien lo alcance. Pero la palabra de Dios me permite entonces descubrir aún más innumerables las obras que Dios, el único Dios, ha hecho. Hay diferentes caras del politeísmo, hermano, quiero decirle. O sea, el adorar a muchos dioses. Así como Pablo les decía, adoraban y les mostró a aquellos que sus innumerables dioses no hacían nada por ellos, sus ideas no los transformaban. El ser humano tiene una falla muy importante en la idolatría. Parte de ser politeísta, usted me va a decir, no, pues estoy de acuerdo, hermano. ¿Usted cree en otros ídolos? Me va a decir, no, ¿sí o no? Eso es seguro, porque creemos en Dios, ¿sí? Pero el hombre a veces falla y comete idolatría confiando en otros hombres. A ver. O mujeres. Creándose un Dios omnipotente o soberano. Se le atribuye las características a esos hombres o mujeres que decimos pertenecen a Dios, son de Dios. Pero ¿sabe qué, hermano? La obra y la gloria solo es de Dios. Nos llega a pasar, todos pasamos por ahí. Hubo un papá que me dijo, mi hijo nos va a sacar de pobres. Ah, caray, pues estábamos compartiendo al mismo tiempo porque mi hijo también en ese tiempo estaban en un equipo de béisbol. Y los veíamos que eran buenos para jugar, ¿verdad? Dice, por eso le estoy invirtiendo todo mi dinero. Porque cuando llegue a las grandes ligas, ¿cuánto ganan, hermanos, los beisbolistas? Y para muchos, esos son sus dioses. Ay, si se me atravesara, por ejemplo, aquí uno de los jugadores de ellos y dijera, Héctor, mira, te voy a bendecir. No, hermano. Nuestra confianza está en el único Dios. Quiero decirle que yo, en un momento titubeé, no somos perfectos. Dije, pues puede ser, ¿verdad? Mi hijo es buenillo. No, hermano. Dios no comparte ni su soberanía, ni su poder con nadie. Si somos obedientes y tenemos esa seguridad en quién es Dios y a qué le pertenece Dios, Él es el único verdadero, perfecto. Si te da, qué bueno, y si no te da, Señor, soy tu hijo, estoy en tus manos. Hay muchos que tienen una colección de gorras, de llaveros, de... ¿Cuántos es su mejor Dios? Su carro, su casa. ¿Dónde está su confianza? Su trabajo. Y no reconocemos que es Dios el que nos permite ese privilegio, hermano. ¿Pero qué hace el hombre? Yo sé que aquí no, cristianos aquí no, ¿verdad? Siempre nos dicen eso, yo no sé por qué, Pero es cierto, es que probablemente dentro de tu corazón hay algo antes que Dios. Y confías en el hombre. Otra de las caras del politeísmo es que la idea de dentro de nuestro corazón tiende incluso que a veces aquellos hombres o grandes personajes, como les decía de este beisbolista, ellos son los que nos van. Viene este beisbolista a su comunidad de donde él salió, de donde, si él reconoce, y vaya que luego algunos, no todos, le dan la gloria y las gracias a Dios cuando les hacen alguna entrevista. No sé si se han dado cuenta de eso. A veces ni se acuerdan ni quién se los dio. Pero viene este personaje importante, porque por ahí un testimonio, soy personaje público.
Luego se los compartirán. A veces esa persona, cuando llega a esa comunidad, el pueblo adora más a ese hombre o esa mujer que a Dios, porque les da, porque los apoya, porque nada más los está esperando cuando se acabe la temporada. Hoy cuando venga, o si voy con fulanito de tal. En México está muy acostumbrado a decir la gente, si aquel tío de tu primo tiene un hueso, pues acércate, porque te puede dar la entrada, ¿sí o no? No, hermano, si Dios te va a permitir ir a algún lugar, reconoce que es Dios soberano. Que si Dios te quiere sacar del problema que incluso estás en esta hora, Él sabe cómo está nuestra vida, si realmente Él es primero. Aún muertos confían en ellos y tienen que mantenerlos vivos. ¿Los muertos podrán vivir? No, hermano. La única prueba real es que Cristo sí vive. Resucitó de los muertos. ¿Está de acuerdo conmigo? Ahora la pregunta va más allá. ¿Es una realidad en su vida? ¿Cristo no está muerto y vive y reina? Para aquellos que confían en las personas que están muertas, la misma Escritura lo dice en Eclesiastés. No hacen nada, no saben memoria, no tienen memoria, no saben ni lo que está sucediendo aquí, lo que ya murieron. Y he aquí que muchos quieren poner a ellos como Dios. Hay un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres. Porque como hombres, en esa cara del politeísmo, de adorar a otros dioses, quiero decirle que algunos dicen, incluso cristianos, hasta que lo entendí, después dije, Señor, ¿cómo nos amas? Algunos creen que su abuelito, su abuelita, su tío, su tía, que era cristiano y que ya murió, está orando, intercediendo al Padre por él. No, hermano. Como aquel futbolista, ¿verdad?, que dijo que su hermano había muerto y bueno, levantó sus manos al cielo dándole gracias a su hermano que le había dado la oportunidad de ser campeón con el equipo de fútbol. No, hermano. ¿Quién es el único mediador otra vez? Jesucristo, entre Dios y los hombres. ¿Cuál es el único camino? Jesucristo. Y Jesucristo dijo, yo soy la verdad y la vida. Y se lo sabe de memoria, ¿verdad? Y nadie viene al Padre si no es por Él. Aún dentro del cristianismo hay politeísmo. Ay, hermano, no exageres. Sí, porque hay pueblo que cree más en el pastor que está ahí. En ese hombre, hermano, usted ora y verá que yo sé que Dios, mientras usted ora, Dios hace la obra. No, hermano. Jesucristo es el que hace la obra. Mientras orábamos por los enfermos, por los que pensaron aquí al frente, tú ves que es la voluntad de Dios y la necesidad en el alma es que Dios sea manifiesto. Solo Él. Y a través de su palabra me muestra esa firmeza de que lo que expresamos hoy, seamos sabios y no necios. Que cambien todas las cosas y que la gloria que nosotros pretendemos obtener, hermano, Dios tenga misericordia. Al pararme aquí al frente, como se ha expresado por algunos pastores, aún estando en este lugar, hermano, no somos dignos. Ha tenido misericordia. Nuestro único anhelo es expresar esta verdad. Cree en el único Dios verdadero. Él es uno y no hay otro. No confíes en otros. Unos confían, dice la palabra de Dios, en sus carros, en sus caballos. Pero que tú y yo podamos decir, pero nosotros confiamos en Jehová de los ejércitos. Puede ser que tú seas un cristiano también que tiene como yo en su casa, mi casa y yo serviremos a Jehová. Pero está ahí nada más. ¿O es una realidad? Porque creemos en el único Dios verdadero. Porque a veces incluso para algunos pastores, algunos ministros, algunos que se dicen ser levitas o aquellos que sacerdotes que ministran a la hora del Señor, si no fuera por mí, este día no se hubiera alabado y glorificado el nombre de Dios como se glorificó. ¿Será? Si no fuera por mí y el mensaje que Dios les transmití, no, la obra de Dios no se hubiera manifestado. Mentira. Eso es lo que Satanás quiso hacer desde el principio de la creación. No te pasa nada. Es sutil. Tú vas a ser como Dios. Nosotros mismos, fíjese, no hay otros dioses. Salmista, tan solo leyendo, y vaya conmigo, por favor. Porque el hombre ha querido establecer otros dioses.
¿Sí hay otros dioses? Pero la palabra de Dios dice que sí hay otros dioses. Salmo 82, 6. Y de ahí algunos quieren tomarse la autoridad, que tal vez alguno lo ha escuchado, llamar las cosas como si fuesen, pero no han leído el contexto. Ahí dice, ¿qué dice el versículo 6 del del libro 82 de Salmos? Yo dije, vosotros sois dioses, y todos vosotros hijos del Altísimo. ¿Sí dice ahí? ¿Dice bien claro que hay otros dioses? Sí, ¿verdad? Y les dice a unos, ustedes son dioses. Pero sabe que muchos se quedan ahí y no ven el contexto. Solo si lee el versículo 7, pero para entrar un poquito más en el contexto. El engaño más grande que alguien diga o siga diciendo aún más que toma toda autoridad que le es dado del cielo. ¿A quién se le ha sido otorgada solo la autoridad del cielo de parte de Dios? A Jesucristo, ¿verdad? A ti, a mí. Para que tú y yo llamemos las cosas que no son como si fuesen. ¿Quieres el carro, el último GMC que salió, que cuesta casi $70,000, el más bajito? Ve, pon tus manos y llama las cosas que no son como si fuesen. No, hermano. El salmista ha llamado dioses, y tenemos que ver el concepto del contexto más profundo. Está llamando dioses a aquellos jueces que como privilegio especial habían sido puestos ahí para que tuvieran el honor de juzgar al pueblo de Israel en aquel tiempo. Porque tenían esa autoridad que Dios les había dado. Y sí, eran llamados como dioses, tuvieron ese alto honor como representantes de Dios ante el pueblo. Pero el tema ahí especial, si usted tan solo lee el versículo 7, nos expresa la advertencia a aquellos jueces. Que la justicia de Dios no siendo establecida, ¿qué dice el versículo 7? Nos da como respuesta el resultado. Léalo fuerte. ¿Son dioses como Dios? Aquí la advertencia más fuerte que se enfrentó este tipo de jueces, hermanos, que aún creyéndose tener toda la autoridad, no obraron con justicia. Porque estaban siendo corruptos. Estaban siendo y dictando sentencias aceptando soborno. ¿Sucede algo así en la iglesia? Sí. Porque algunos quieren, no te preocupes, tú da tu diezmo y tu ofrenda. Quiero decirlo, mi abuelo materno, él decía, hasta antes de su muerte, tristemente, reconoció que había un Dios. Pero él decía, yo nada más le doy una lanita ahí al sacerdote o al San Pedro y me deja entrar al cielo, no hay problema. ¿En Dios hay corrupción? Dijimos al principio, ¿es Dios variable? No cambia. Él es ayer, hoy y siempre. Es celoso. Él no comparte su gloria con nadie. La obra perfecta de nuestro Dios, a cualquiera de nosotros que participemos en la obra que Dios nos da, hermanos, no nos creamos ser alguien, porque solo Dios y solo Él cambia y transforma nuestra vida. Solo Él es esa vida en la que tú y yo, porque el hombre va a ser muerto, de todas maneras va a morir, va a caer, pero Dios, al ser glorioso y manifestar su perfecto amor y su voluntad, nos muestra que queriendo ser aquello su propio Dios, en lo mismo que Satanás hizo, ni mismo Satanás tiene autoridad, hermano. Y otros le echan tanto la culpa a Satanás que dicen, no, mira, ni le digo nada porque él solito me dice que yo tengo el poder. Cuando ¿quién es el único que hace todas las cosas? Dios. En todo obra Dios. Él es perfecto. Él es el que ni siquiera le va a decir, ándale, ve. No, le tiene que venir a pedir permiso. Satanás no es ni omnipotente, no está ni en todo lugar. Y eso lo vamos a comprobar una y otra vez, queriendo nosotros darnos cuenta si es pregunta aún más profunda. Y ya casi estamos
en esta parte avanzando un poco. No vamos a terminar, hermano. ¿Existen dioses falsos? Sí. ¿Está de acuerdo? Solo hay un Dios. El Dios más falso que existe, no me vea feo, pero eres tú mismo. Soy yo mismo. Y cometemos pecados tan graves, tan fuertes, que a veces creemos si somos nosotros. La gloria de Dios, Dios es bueno. Recibir la gloria de Dios nos permite darnos cuenta en qué es decirte yo mismo. Porque no podemos señalar a nadie más. ¿Para quién es la palabra? ¿Hay soberbia? ¿Hay altivez en tu corazón? Sutilmente, hermanos, la serpiente habló con palabra suave, no hay problema. ¿Soy yo alguien? No te mueres, no te preocupes. Y eso me da, si un golpe me tira, el orgullo me levanta. Ay, bien que se sabe ese dicho, ¿verdad? Pregunta, ¿cuántos dioses tienes, hermana? Pecado oculto. Nadie lo ve, solo tú lo sabes. Y Dios sí lo ve. ¿A quién o a qué cosa le tienes más sobre Dios? ¿Creemos en los mandamientos? Sin cumplirlos. Tus adicciones, bueno, ya Dios te liberó, ya no fumas, ya no tomas. No, ya no ves telenovelas. Ya no es tu prioridad. Si no grabo el partido de fútbol hoy, de todas maneras perdieron las Chivas. Cuando Dios te muestra, hermano, ¿quién eres tú? A veces nosotros nos atrevemos a decir, oh, yo comparto con el testimonio de algunos hermanos que me han comentado, oh, yo era un deportista, a mí me gustaba mucho el fútbol. Y un día me atreví a no ir a la iglesia porque quería jugar fútbol. Estaba dejando a Dios a un lado. Servir a otros señores. ¿Cuál es tu adicción más fuerte? A veces hay otras cosas que haces y no meditas en la palabra de Dios. En esa unidad, en ese vínculo perfecto que este miércoles recibíamos a través del Espíritu Santo de nuestro Dios, con paz. Y de repente Dios nos trae el examen. A ver si es cierto que había paz, ¿verdad, hermano? No nada más a ti, a mí también. ¿De verdad la paz de Dios está en tu corazón? Porque Él dijo, yo no la doy como el mundo la da. Mi paz os dejo, mi paz os doy. ¿A quién sirves? Ninguno, dice la palabra de Dios. Ya terminamos. No le voy a decir que si me regala 15 minutos porque hasta aquí le vamos a dejar. La próxima vez, si tenemos otra oportunidad, le comparto lo que sigue. Mateo 6:24. Dios es único. La palabra de Dios nos muestra que si vivimos conforme a sus estatutos y le reconocemos a Él sobre todas las cosas, todo argumento, toda adicción de la carne es derribada, destruida. Mateo 6:24. ¿Ya lo tiene? Ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. El Señor Jesús habló acerca del dinero ahí, pero en realidad es toda nuestra vida. Si sembramos para la carne, ¿qué vamos a cosechar, hermano? Fuerte. La carne. ¿Y la carne qué es? Corrupción,
adicción, idolatría. Pero si sembramos para el Espíritu, tenemos una riqueza muy grande y maravillosa. Tenemos esa vida plena en Dios, confianza de que Él va a hacer las cosas en su tiempo, conforme a su voluntad. El único Dios verdadero y no hay otro. Y no necesita probarse como se lo tuvo que demostrar al pueblo de Dios. Es bien claro que Dios tiene un propósito y que a través de su Espíritu Santo Él nos muestra hoy a quién tienes como Dios, a quién sirves como a Dios, porque no le podemos servir a Dios, a dos señores. Y solo hay un Señor, solo hay un Elohim, solo hay un Dios todopoderoso, solo hay un sanador, solo es Él el soberano, hermano. Entender que si vivimos, para Él vivimos. Y que cambien y sean transformadas todas las cosas en nuestra vida. Quiero decirte que hay muchos moldes que Dios está rompiendo en esta hora, quebrando nuestro corazón, en mí mismo, porque las costumbres se convierten en leyes. Y si estas son las que norman tu vida. Y el claro propósito de nuestro Dios es que si hoy fue mostrado para que nosotros sepamos que Jehová es nuestro Dios y no hay otro fuera de Él, lo único que le dio al pueblo de Israel, y regresamos para dar término a esta hora. Deuteronomio 4:39. Dicen los versículos anteriores mientras lo cuentas. Desde los cielos te hizo oír su voz para enseñarte, y sobre la tierra te mostró su gran fuego, y has oído sus palabras de en medio del fuego, por cuanto Él amó a tus padres, escogió a su descendencia después de ellos y te sacó de Egipto con su presencia y con su poder. Versículo 38. Para echar de delante de tu presencia naciones grandes y más fuertes que tú, y para introducirte y darte la tierra por heredad como hoy. ¿Para qué Dios nos muestra que Él es el único Dios? ¿Qué dice el versículo 39? Aprended pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios, arriba en el cielo y abajo en la tierra. Dígalo fuerte. Y no hay otro. No hay otro Dios que quiera salvarnos como Él. No hay otro Dios que muestre su amor como Él lo ha hecho. Él es el único Dios de amor que te ha transformado, que te ha librado de todo aquello, que te está limpiando, y el único al que podemos honrarle, hermano. Y es uno. Y no hay Dios tan grande como tú, cantamos. No lo hay. No hay Dios que iguale a tus proezas como las haces tú. Señor, aquí estamos. ¿Quieres reflexionar en esto? ¿Quieres vivir en esta oportunidad que Dios nos da desde arriba y se manifiesta en medio de nosotros? Pero si alguno ama a Dios, es conocido por Él. Acerca pues de las cosas que Dios hace. Pues aun cuando otros llaman a dioses, tú y yo decimos, para nosotros, sin embargo, 1 Corintios 8:6, solo hay un Dios, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros somos por medio de Él. Póngase de pie. ¿Queremos seguir conociendo a Dios? El único Dios verdadero. Somos uno en Él, hermano. Y hay cosas, o ¿qué pudiera decirte? Muy dentro de tu corazón tal vez, que no están tomando más que el lugar de Dios. Este llamado es importante, hermano. ¿Qué haces? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué razón de Dios te está mostrando, me está mostrando hoy para entender y conocer de Dios por medio del cual son todas las cosas? Te invito a poner tus manos en tu corazón aquí simbólicamente.
Y al poner tus manos en tu corazón, sé honesto contigo mismo. Seamos honestos. Y digámosle, Señor, tal vez hay cosas que están tomando tu lugar en esta hora. Tal vez hay personas que están tomando tu gloria en mi vida. Tal vez yo mismo, Señor, en mi corazón hay lo que a ti no te agrada. Pero hoy escucho tu voz, Señor. Y entiendo y valoro, Señor, lo que tú me das hoy al saber que soy tu hijo y puedo ser uno en ti, Señor. Nos has amado con grande amor. No tenemos que hablar de muchos mensajes, Señor, sin entender aún más que es por tu amor, que todo lo incluye, todo lo abarca, Señor, y que proviene solo de ti. Señor, que seas tú el primero. Que sea a ti al que honre y glorifique tu nombre siempre, Señor. Que no sea una costumbre el venir a la iglesia y decir que te conozco y realmente no te conozco, Señor. Quiero conocerte más y que tú seas el número uno, el único, porque no hay otro. Siendo llamado tu hijo, Señor, en esta hora se ha transformado. Te entrego mi vida, te entrego mi ser, te entrego todo lo que soy. Quiero, Señor, honrarte y glorificarte solo a ti. Entregarte todo lo que soy en esta hora, Señor, y rendirte la honra y la gloria solo a ti. Tu mano se ha extendido, Señor. Señor, sea la realidad en esta hora, en el corazón, en la vida de cada uno de mis hermanos, Señor. De nuestros amigos en este lugar, Señor. Aquellos que nos escuchan. Sé tú el soberano, el único Dios verdadero, Señor. Pues tu palabra sale, Señor, y no vuelve vacía. Y nos muestra también, Señor, cómo somos, Señor, de manera importante, entendidos para no echar fuera, Señor. Y no tomar acción en lo que nos das. En tus manos está nuestra vida, Señor.